Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, amado hermano, amada hermana, gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses. ¿Se acuerdan que el domingo pasado compartíamos la primera carta del apóstol Pablo? Vamos a compartir la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, donde también nos habla y nos enseña la palabra de Dios acerca de la venida del Señor Jesucristo, acerca del regreso, de lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el domingo anterior habíamos visto cómo eran los pasos, cómo iban a suceder los pasos, nos decía la palabra, cómo se va a cumplir el hecho del momento en el cual Jesús venga por su iglesia? Y decimos que su iglesia iba a ser guardada y va a ser guardada de la gran tribulación. ¿Sí? Cuando Dios envía sus juicios sobre la tierra, lo primero que hace es sacar a su iglesia. Habíamos recordado, hermanos, que esto es bíblico, y ahí yo quiero aclarar que dije las cosas al revés, porque tiene un pequeño error allí. Habíamos hablado de que el Señor va a guardar a su iglesia de los juicios, y dijimos bíblicamente es así, porque cuando Dios destruyó Sodoma, sacó a Lot, y cuando Dios destruyó el mundo a través del diluvio, sacó a Noé y su familia, ¿verdad? Y habíamos dicho que también Dios había guardado a su pueblo de las plagas de Egipto, pero yo dije, cometiendo un error, que Dios sacó a su pueblo y después envió las plagas. No es así, ¿verdad? Dios envió las plagas y guardó a su pueblo. Dios envió las plagas sobre Egipto para que el faraón dejase salir a su pueblo. Pero cuando las plagas llegaron, su pueblo estaba a salvo. ¿Por qué? Porque Dios, bíblicamente, guarda la vida de su pueblo cuando Él envía juicio sobre este mundo. Así lo vemos en toda la palabra de Dios. Y así será con nosotros. Por eso decimos, y por eso habíamos hablado el domingo anterior, cuando el Señor dice, yo te guardaré de la prueba entera que ha de venir sobre este mundo. Es decir, Dios va a guardar a la iglesia, Dios va a quitar antes de este mundo a la iglesia a través del arrebatamiento antes de su segunda venida. ¿Se acuerdan? Así que eso lo tenemos claro. Y la palabra nos hablaba, ¿no?, de cómo será ese momento tan esperado por nosotros. Sí, que Dios viene con voz de mando, ¿se acuerdan? Los muertos en Cristo resucitan primero. Y Dios viene con voz de arcángel, porque Dios lo despoja al diablo, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire, que tiene autoridad en el aire, es despojado por Cristo de esa autoridad cuando Cristo recibe a su iglesia en el aire. ¿Se acuerdan? Y cae violentamente sobre la tierra, Satanás y sus demonios, y ahí comienza la gran tribulación. ¿Sí? Y se acuerdan que hablamos de las trompetas, la final trompeta, porque se tocará trompeta, y bueno, muchos decían que esas trompetas son las del Apocalipsis, etc. Hay mucha discusión teológica. Nosotros entendimos humildemente que esa trompeta anuncia la reunión de Cristo con su iglesia y anuncia también, ¿sí?, el final de la gracia. Anuncia el final del tiempo de la iglesia tal como la conocemos. ¿Se acuerdan que decíamos eso, hermano? ¿Sí? Y qué importante saber que necesitamos estar preparados para irnos con el Señor, porque es el final del tiempo de la iglesia. Y ya no habrá forma, no hay forma. La iglesia tal como la conocemos ahora no va a estar más. Así que qué importante, hermanos, preparar nuestro corazón. Y hoy vamos a compartir segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, versículo 6, en la palabra de Dios, y también con ayuda del Espíritu Santo vamos a comprender un poco más el hecho de lo que significa el retorno del Señor, lo que significa que el Señor venga por su iglesia, y lo que está aconteciendo hoy a través del Espíritu Santo con la iglesia, hermanos, que es por lo más importante y que necesitamos entenderlo para poder vivirlo y poder trabajar junto a Dios, servir a Dios, trabajando junto a Él sobre este mundo hasta que Él venga por nosotros. Amén. Así que vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 en la palabra de Dios.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, en la palabra de Dios, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Tesalónica, aclarándoles en el capítulo 2 que no estén inquietos respecto a la venida del Señor. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor también, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. ¿De qué está hablando Pablo aquí? No del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de la segunda venida del Señor en gloria, para juicio, para establecer su reino. No estén inquietos, eso todavía no va a suceder, les dice el apóstol Pablo. Es decir, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, la cual, como decíamos, coincide con Apocalipsis 1:7. ¿Se acuerdan ese versículo que dice: el Señor viene con las nubes y todo ojo le verá? Todo ojo le verá. Segunda venida del Señor Jesucristo, sí, para juicio, para establecer su reino junto a sus santos sobre esta tierra. Así que la segunda venida de Cristo, tal como nos enseña la palabra, nos enseñaba el domingo pasado, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, la iglesia no estará en la tierra, porque habrá sido arrebatada por el Señor. ¿Se entiende, hermanos? Pero dice Pablo que esta segunda venida del Señor no ocurrirá, le dice a los hermanos de Tesalónica, sin que antes se manifiesten sobre este mundo dos cosas importantes: la apostasía de la iglesia y el anticristo. ¿Sí? Versículos 3 y 4 del capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y quién está hablando? El anticristo. Así que no vendrá el Señor, no habrá segunda venida hasta tanto no se manifieste claramente la apostasía y el anticristo. ¿Sí? Como decíamos, la apostasía se está manifestando, la estamos viendo, ¿verdad? La apostasía que es cuando la iglesia del Señor comienza a desviarse de la verdad. ¿Se acuerdan que decíamos que el espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad, ya está preparando el camino para la manifestación del hombre del pecado, para la manifestación de este inicuo, como dice la palabra? Y una de las corrientes que hace, de las cosas que hace este misterio de la iniquidad, este espíritu inmundo, el espíritu del anticristo, es, ¿sí?, enviar falsa doctrina, doctrinas de demonio, espíritus engañadores. De tal manera que la iglesia entra o comienza a desviarse de la verdad. ¿Sí? Esto nosotros lo estamos viendo, hermanos, se está cumpliendo. La iglesia está corriendo, gran parte de la iglesia cristiana en estos tiempos está corriendo detrás de las falsas doctrinas, detrás de las luces de colores, detrás de todo lo que es espectáculo, ¿sí? Para vivir el hoy, para recibir la bendición del hoy sin pensar en el mañana, sin pensar en la venida, desviando los ojos del trono del Señor, como está ocurriendo actualmente. Y esto es fruto del espíritu del anticristo, hermanos. Esto es fruto de aquel espíritu inmundo que va preparando el mal, ¿sí?, hasta que llegue su manifestación. Así que no ocurrirá sin que se manifieste la apostasía, que ya la estamos viendo, y sin que se manifieste el anticristo, ¿sí? No se producirá la segunda venida del Señor sin estas dos claras manifestaciones, hermanos.
Así que la apostasía la estamos viendo. Por eso entendemos que el Señor Jesús, antes de que se manifieste esto que dice aquí en 2 de Tesalonicenses, vendrá por su iglesia. Lo otro que no hemos visto todavía y que no vamos a ver es la manifestación de este hombre de pecado. ¿Y por qué no la vemos ahora? Pablo también enseña, hermanos. Y en esto está involucrada la iglesia. Y esto es importante, porque estamos involucrados en esto usted y yo. Aunque a veces estamos muy distraídos los cristianos. ¿Sí? Versículo 6 dice: y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre de pecado, al anticristo. Ustedes saben qué es lo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, ya está preparando el camino, dice Pablo, el espíritu del anticristo. Solo que hay quien al principio lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Es decir, hasta que ese que lo detiene se ha quitado del medio y ya nadie lo detenga. Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que lo detiene, hermanos? ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? ¿Por qué no lo vemos todavía? A pesar de que se habla mucho, como decíamos, de las señales, no solo la apostasía de la iglesia, se está hablando de que el mundo debe recurrir a un gobierno mundial, a una moneda única, a una única religión, donde todos seamos hermanos. Sí, todo eso va preparando el camino, pero ¿por qué no le vemos? No le vemos porque al momento, dice la Biblia, hay quien lo detiene. No se puede manifestar porque al momento hay quien lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo que está sobre la tierra. El Espíritu no permite en ese momento la manifestación de ese hombre de pecado a nivel mundial. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? ¿Y cómo lo detiene el Espíritu Santo? ¿De qué manera? El Espíritu Santo lo detiene con poder, que es poder de Dios. Y lo detiene a través del poder que está sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Miren qué importante. El poder del Espíritu Santo a través de la iglesia del Señor es lo que no deja, no permite que se manifieste como tal el anticristo. ¿Se da cuenta? Pero cuando el Señor venga del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué va a suceder? El Espíritu Santo se va con la iglesia. El Espíritu Santo es quitado del medio. ¿Sí? Miren lo que sucede. El Señor viene por su iglesia y va a recibir a su iglesia en el aire. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces, allí en el aire, el Señor Jesús despoja al príncipe de la potestad del aire, le quita al diablo ese territorio de matar, y el Señor lo santifica con poder. Y en esa plenitud de poder, en ese territorio santificado por Cristo, el Señor recibe a su iglesia. Amén. Y el Espíritu Santo está reunido con su iglesia y con el Señor en ese mismo lugar. Aleluya. Mientras que el diablo y sus ángeles son de ese territorio despojados y enviados violentamente a la tierra. Y ya no hay quien lo detenga. ¿Por qué? Porque el Señor está en el aire con su iglesia y con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Al principio hay quien lo detiene. ¿Sí? Hasta que el Espíritu se ha quitado del medio. Y entonces ya nadie lo detiene. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esto es muy importante de poder entenderlo, porque es la realidad que nosotros vamos a vivir de una manera o de otra. Es decir, si nos vamos con el Señor, vamos a vivir la realidad de estar con Él en el aire, con la gloria de Dios, ¿sí? Con el Espíritu Santo, con Jesús. Si no nos vamos con Él, la realidad va a ser que nos quedemos aquí, hermanos. Cuando ya nadie detenga la manifestación del hombre de pecado. ¿Se da cuenta? Ahora, esta es una teoría muy cuestionada, ¿no? Hay también discusiones teológicas. No, el Espíritu Santo no se va con la iglesia. El Espíritu Santo se queda. Está bien, lo podemos interpretar así. ¿Sí? No se va la persona del Espíritu. ¿Y por qué no se va? Y porque si el Espíritu Santo se fuera, dicen algunos teólogos y tienen razón,
el mundo no podría sustentarse. ¿Sí? Porque nosotros, bueno, ¿cómo se sustenta el mundo? La naturaleza, las plantas, los animales, sí, sabemos, la biología, la física, todo eso está perfectamente estudiado, pero en realidad lo que sostiene con vida al mundo es el Espíritu Santo. La providencia de Dios sobre este mundo viene de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mantiene el universo, porque Dios mantiene y sostiene el universo con la palabra de su poder. Amén. Y la palabra del poder de Dios es ejecutada por el Espíritu Santo. De tal manera que aceptamos cuando se nos dice que el Espíritu no se va con la iglesia, no se puede ir porque si no el mundo no se podría sustentar, todo se acabaría, se marchitarían las plantas, ¿sí? Toda la providencia de Dios no sería posible sin la presencia del Espíritu Santo en el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y de hecho también dice que no se puede ir porque después que la iglesia se haya ido, aún con el Espíritu Santo, con Cristo, el Espíritu de Dios va a seguir estando presente sobre la tierra. El mundo va a seguir siendo sustentado. La gracia de Dios todavía va a permanecer para salvación de algunos pocos todavía, a través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Así que, como dijimos, el Espíritu Santo de alguna manera, si es que no se va con la iglesia, si es que permanece, y muchos dicen ha de permanecer porque si no el mundo no sería sustentado, el Espíritu Santo se aparta. ¿Por qué se aparta? Se aparta para dar cumplimiento a la palabra de Dios escrita. ¿Sí? Queda fuera del medio. Arrebata la iglesia de Cristo. Cristo con la iglesia, con el Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu sale del medio. El Espíritu ya no se va a oponer abiertamente a Satanás y a sus demonios. ¿Por qué? Porque tiene que dar lugar al cumplimiento de la Escritura, de lo que está escrito respecto de la venida del Señor y de la gran tribulación que ha sido revelada. Pero además también el Espíritu se aparta porque así como decimos, la final trompeta anuncia el fin del tiempo de la iglesia sobre este mundo. Esa final trompeta también lo que va a anunciar es el fin del ministerio del Espíritu Santo junto a la iglesia. ¿Se entiende esto, hermanos? Es decir, el Espíritu Santo se aparta porque termina su ministerio junto a la iglesia del Señor. Entonces, en ese momento, el Espíritu ya no será impedimento, ya no hay quien pueda detener la manifestación del único, del hombre de pecado, del anticristo. ¿Y cómo va a funcionar la cosa después respecto al Espíritu Santo? Hermanos, va a funcionar como en el Antiguo Testamento. Así va a ser. El Espíritu Santo ya no vendrá a ser derramado como en Pentecostés sobre toda la iglesia. El Espíritu Santo ya no vendrá a ser derramado en nuestras iglesias cuando levantamos oración y hoy el Espíritu se derrama. Ya ese tiempo se terminó. ¿Por qué? Porque el Espíritu termina su ministerio junto a la iglesia y se aparta para dar cumplimiento a la Escritura. Entonces ya no hay quien detenga la manifestación de la Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Así que la misión del Espíritu Santo en ese tiempo será como en el Antiguo Testamento. Vendrá de parte de Dios cuando Dios lo designe y sobre quien Él lo designe. Como vino sobre Daniel, como vino sobre David, como vino sobre Gedeón, como vino sobre Otoniel. ¿Se acuerdan? Específicamente hombres de Dios del Antiguo Testamento recibieron la manifestación del Espíritu, pero así se va a manifestar cuando la iglesia se haya ido. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que estamos hablando? La importancia de ir con Cristo. La iglesia del Señor no estará en la tierra cuando Cristo haya venido por ella. El Espíritu Santo no será derramado como hasta ahora. No será derramado masivamente. ¿Sí? Todo habrá cambiado, hermanos.
todo habrá cambiado. La iglesia como la conocemos ahora ya no estará. Nada será igual a lo que nosotros estamos viviendo ahora conforme al privilegio que Dios nos ha dado de estar en el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Además de que la iglesia y el Espíritu habrán terminado su función sobre la tierra, el mundo estará rodeado y gobernado a través del anticristo. Imagínense lo que va a hacer eso, hermanos. Qué importante que tengamos la convicción y la preparación necesaria para que cuando el Señor venga, estemos con Él recibiéndolo en el aire. Para que cuando el Señor venga en un abrir y cerrar de ojos, como decía la palabra el domingo pasado, podamos ser transformados y dejar atrás la corrupción de esta tierra y la corrupción de nuestra carne. Seamos transformados en cuerpos de gloria y estemos con el Señor para siempre. Aleluya. ¿Sí? Porque usted va a coincidir conmigo, hermanos. No va a estar para quedarse aquí. ¿O sí? No va a estar bien fea la cosa. ¿Se acuerda Lucas capítulo 21, versículo 36? Lo que dice el Señor. Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Amados, esto no es un juego, no solo no es un juego, sino que tampoco nos lleva a seguir con la costumbre que tenemos de estar en la iglesia o de pertenecer al cuerpo de Cristo como algo más, como si ya estuviésemos acostumbrados. Es muy importante, hermanos, lo que Dios está haciendo, el tiempo que nos ha tocado vivir, lo que Dios está haciendo a través de nosotros como iglesia. ¿Sí? Nosotros hemos sido llamados a vivir en este tiempo como una iglesia que está participando de aquel que detiene la manifestación del mal sobre este mundo. ¿Se imaginan? Esto es el llamado de Dios. Esto también es el llamado de Dios para la iglesia. Llegará el día en que aquel inicuo, conforme a las Escrituras, aquel inicuo que se opone a todo lo que se llama Dios, gobernará sobre este mundo. Pero hasta ahora hay quien lo detiene. Y hermanos, nosotros somos parte de aquello que detiene esa manifestación del mal. Y esto también es un llamado para la iglesia, es un llamado para todos nosotros. Porque necesitamos vivir conforme a este llamado. Hermanos queridos, ¿sí? ¿De qué manera estamos participando? Junto al Espíritu Santo, a través del mismo poder del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia. ¿Sí? La autoridad y el poder del Espíritu Santo a través de la batalla espiritual que está librando la iglesia de Cristo detiene, frena, sujeta la manifestación del mal, del anticristo. Por eso no lo vemos todavía. ¿Se da cuenta? La importancia de nuestra vida para Cristo, de nuestra vida en el Espíritu. La importancia de comprender el llamado de batallar sobre esta tierra junto al Espíritu Santo, conforme a los ministerios y a los dones que el Espíritu nos ha dado, para continuar haciendo la voluntad de Dios sobre este mundo, hasta que Él venga por nosotros. ¿Se dan cuenta, mi amado? La batalla espiritual de la iglesia en el nombre de Jesús, con las armas con las cuales el Espíritu Santo nos ha capacitado, hermanos, eso es lo que detiene la manifestación del mal. Amén. Y esas armas están en la iglesia y son armas espirituales. ¿Son armas espirituales? Amén. Así dice el Señor, ¿no? Porque el Señor no nos ha dado ¿qué? ¿Sí? Las armas que nos dio el Señor son armas espirituales, ¿sí? No nos ha hablado de armas carnales, sino armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino amén, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y esto de parte de quién? De parte del Espíritu Santo.
Y esa autoridad en el nombre de Jesús que detiene la manifestación del mal y del inicuo, ¿de parte de quién viene? De parte del Espíritu. ¿Y dónde está? En la iglesia. Ha sido dada a nosotros, hermanos. Y la palabra de Dios nos da testimonio de cómo se está librando día a día esa batalla y cómo la vinieron librando las generaciones de cristianos y mesianos y siervas que nos precedieron. Hermanos, esto es importante. Efesios capítulo 6, versículo 11. Nos da un panorama. ¿Sí? Dice el apóstol: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire, donde todavía posee su territorio Satanás, hasta que Cristo Jesús se lo quite cuando venga por su iglesia. Pero mientras tanto la iglesia está en esa batalla que está librando diariamente. Por tanto, dice el versículo 13: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Quiero aclarar nuevamente la palabra resistir. En el original la palabra resistir no significa que vos tenés que agacharte y aguantarte todo lo que el diablo te hace, te pega como él quiere. Resistir aquí da la idea de salir a enfrentar y vencer. Para que podamos salir a enfrentar y vencer, ¿sí? Y habiendo acabado el día malo, estar todavía firmes. Esto es lo que está diciendo. Así que acá tenemos un panorama, hermanos, de lo que la iglesia del Señor está viviendo. Tenemos un panorama que nos dice por qué el Señor ha derramado el Espíritu sobre la iglesia para capacitarla con dones, con ministerios. ¿Por qué? Porque la iglesia está librando la batalla. Porque al principio hay quien detiene la manifestación del mal y lo está deteniendo el Espíritu Santo junto a la iglesia a través del poder de Dios. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, esta batalla también es parte del llamado de Dios. Esta batalla que la iglesia ha sido llamada a librar es parte del llamado de Dios. Amados, en tanto que nosotros estamos sobre este mundo como iglesia de Cristo, cada uno de nosotros ha sido llamado a librar esta batalla, a proclamar la victoria de Cristo hasta que Él venga por su iglesia. Ninguno de nosotros puede permanecer indiferente. ¿Por qué? Porque esta batalla hace a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es predicar. ¿Qué estamos haciendo cuando predicamos? Batallamos. Estamos librando una batalla que por ahí no la vemos con nuestros ojos naturales, claro. Pero la iglesia está batallando a través del poder del Evangelio y de la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Rompiendo las cadenas con las cuales el diablo quiere atar a las almas. ¿Y qué hace la iglesia? Ya arrebata las almas para la gloria de Dios. ¿Y qué es eso? Eso es una tremenda batalla espiritual que no deja que el maligno se manifieste y que es hecha a través del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Tenemos la certeza de que el Espíritu Santo es quien nos sustenta en nuestra relación de vida y de comunión con Cristo. Amén. Así dice Juan capítulo 16, versículo 13: el Espíritu tomará de lo mío, se nos dará a conocer. ¿Qué nos da a conocer? La vida de Cristo, la comunión con Cristo. Pero también la voluntad de Cristo, el poder de Cristo, para lo cual Él nos ha capacitado. Dice el Señor en Hechos 1:8, lo que ustedes y yo conocemos de memoria: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testificarán de mí a través del poder, ministerios, dones. ¿Para qué? Para librar una batalla espiritual contra el diablo y sus ángeles. Para eso nos ha capacitado Dios, y esta es la batalla que está librando la iglesia. Amados, nosotros estamos seguros de nuestra salvación, Estamos seguros de estar fuera de la apostasía, fuera de las falsas doctrinas, de lo que convoca, de los falsos maestros. Creo que estamos muy seguros de eso. Pero, amados, no
debemos estar distraídos. No debemos bajar nuestra mirada de las cosas celestiales. Primero porque Cristo viene pronto y porque entre tanto que Él viene somos parte del ministerio del Espíritu Santo que está poniendo freno a la manifestación del mal sobre este mundo, y somos la iglesia que sale a batallar y a mostrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y muchos de nosotros hoy estamos distraídos. ¿Por qué distraídos? Porque bajamos nuestra mirada de las cosas celestiales y las ponemos en las cosas del mundo. Satanás es astuto. Las cosas del mundo que nos distraen, que nos hacen sacarnos el uniforme de soldados de Cristo, no son los grandes proyectos, ¿sí?, que a veces tenemos de aquí a un año, a 2, a 3. Son las pequeñas cosas de todos los días, las que el diablo utiliza, ¿sí?, para desviarnos, para hacernos quitar el uniforme de guerreros de Dios. Y esas pequeñas cosas de todos los días nos hacen bajar la mirada de las cosas celestiales y nos hacen perder de vista nuestro llamado a batallar junto al Espíritu de Dios en este tiempo para la gloria de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Necesitamos, hermanos, fortalecer la vida espiritual. Necesitamos batallar, pero estando bien equipados. ¿Dónde? Aquí en la casa de Dios. ¿Cuál es nuestro lugar? Este es nuestro lugar. Esta es nuestra parte. Habrá otra parte aquí, o habrá otras iglesias, pero nuestra parte este es el lugar donde nosotros libramos batalla, donde proclamamos la victoria de la cruz, donde Satanás es vencido en el nombre de Jesús y donde Cristo recibe gloria. Este es el lugar, esto es lo que Dios nos ha dado. Y es lo que el Espíritu Santo quiere sostener espiritualmente a través de nuestra vida. ¿Se entiende esto? Por eso no debemos estar distraídos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando David vio al gigante? ¿Estaba distraído David? ¿Se acuerdan de David, Goliat? Saúl y los soldados tenían un miedo bárbaro. Pero la palabra de Dios nos hace entender de que David no estaba distraído de las cosas espirituales. El papá lo mandó a David a llevarle comida, a ver cómo estaban sus hermanos, pero en el corazón de ninguna manera él estaba distraído de las cosas de Dios. Y cuando vio al gigante dijo, pero ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este provocador? Ahora, la tarea de él era llevarle comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, y la tarea de él era ver cómo estaban, pero sin embargo, cuando vio que este provocador venía contra el pueblo, él sabía que como pueblo de Dios, a través del Espíritu Santo, lo podía detener, lo podía sujetar. ¿Para qué? Para que ese gigante no se manifieste. ¿Amén? ¿Y qué hizo David? Lo venció. Tomó 5 piedras lisas y las puso. Ya conocemos la historia. Y le cortó la cabeza para que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Pero hermanos, hay una parte de que nos habla de que David no solo era un hombre espiritual, sino que de ninguna manera él estaba distraído de las cosas que sabía y de las cosas que tenía que hacer. En su interior corría la presencia, corría el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Se acuerda cuando en ese mismo momento, un momento límite, él va a enfrentar, él está decidido a batallar contra el gigante? Y Saúl le ofrece su armadura, ¿se acuerda? Vamos a leerlo. 1 Samuel 17:37. ¿Sí? 1 Samuel 17:37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, fíjese, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Así que Saúl le dijo, muchachito, que Dios te guarde, porque
¿Sí? Tomá, ponete algo, te presto algo. Tomá el casco, la coraza, y se lo puso, y David ciñó su espada sobre sus vestidos, y probó caminar, y probó andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con armas de la carne. Yo no voy a vencer al gigante con ningún arma de la carne. Las armas de Dios son más poderosas. Eso es lo que David sentía en su corazón. Esa es la convicción que tenía. David no estaba de ninguna manera distraído. Sabía quién era él, sabía quién era Dios y sabía lo que él tenía que hacer para detener a ese gigante. Amados, ¿sí? Lo mismo es para nosotros. De la misma manera, mis amados, David desechó la armadura de Saúl. No estaba acostumbrado, no había. La armadura de Saúl representa la carne, la fuerza humana. Y decíamos el otro día, Zacarías 4:6, que dice, no es con ejército, no es con espada, no es con fuerza humana, no es con la armadura de Saúl, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. David lo tenía muy en claro. David lo tenía muy en claro, mis hermanos. No había recursos en este mundo con los cuales se pudiese detener al gigante. No hay recursos en este mundo con los cuales nosotros podamos detener al diablo. Solamente el recurso del Espíritu Santo, la autoridad del nombre de Jesús y las armas que el Señor nos ha dado conforme a su misericordia, las armas con las cuales Él nos ha equipado para vencer y para detener la manifestación del mal, de lo cual estaba hablando el apóstol Pablo aquí en 2 Tesalonicenses. Amén. ¿Cuál era la principal característica de David? No estaba distraído como estamos nosotros. Mira, si Saúl me hubiera dicho, hermano Oscar, toma, ponete la armadura. Gracias, Saúl, qué bien que me queda. Me voy a ir con esto a batallar. Yo hubiera estado totalmente distraído. ¿Sí? Pero Dios no nos ha llamado. Nos ha llamado de la misma manera que David, su siervo, que los discípulos. Y para eso ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, para que procuremos vestirnos de la armadura de Dios. ¿Sí? Hermanos, vestirnos de la armadura de Dios requiere vida espiritual. Hermano, toma toda la armadura de Dios. Nunca le di una palmadita. Dice, hermano, toma toda la armadura de Dios. ¿Cómo la vas a tomar si no la podés levantar, la armadura de Dios? Pesa demasiado la armadura de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no tienes vida espiritual. Entonces no te la podés poner. Entonces no podés enfrentar y no podés vencer. Ese era el recurso de Saúl. Pero cuando hay vida espiritual en nosotros, hermanos, nos cabe perfectamente la armadura que Dios ha preparado a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos cabe perfectamente la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Y contra eso, hermanos, el diablo, el mal, no tiene recursos. Por eso las artimañas del diablo son que su iglesia esté distraída en estos tiempos. Necesitamos, amados hermanos, vivir una vida espiritual, la vida espiritual de los guerreros de Dios. ¿Sí? La convicción del rey David, la convicción del apóstol Pablo, la convicción de los discípulos, los que ellos sabían que tenían. ¿Por qué sabían que tenían al Espíritu Santo? Porque lo vivían todos los días. Por eso el apóstol Pablo le dijo a esa mujer que le adivinaba, te mando en el nombre de Jesús que te vayas de él. Por eso el apóstol Pedro le dijo al cojo allí sentado en la puerta del templo, levántate. ¿Por qué? Porque no solamente ellos sabían que tenían al Espíritu Santo, sino que tenían la convicción de estar preparados porque vivían al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Este es el llamado de Dios, hermanos, para nosotros en este tiempo, porque somos la iglesia que ha sido llamada a batallar junto al Espíritu para dar testimonio de que al momento, al presente, hay quien detiene la manifestación del mal. Y
lo que lo detiene, como decíamos, es el Espíritu Santo junto a la iglesia del Señor. Amén, amados. Dice la palabra, al presente hay quien lo detiene. ¿Cómo lo detenemos? A través del desarrollo de los dones y de los ministerios, a través de la puesta en práctica del poder espiritual de Dios en nosotros, en lo que Dios nos ha mandado hacer. Esto es mucho más que mirarnos a los ojos, es mucho más que darnos un abrazo, es mucho más que estar de acuerdo o no estar de acuerdo o ver nuestros defectos. Esto es estar en la vida profunda del Espíritu de Dios, orando en el Espíritu, buscando a Dios. ¿Saben qué hacemos aquí los días jueves? Los días jueves la iglesia viene y la palabra dice, la palabra se cumple, dice al principio hay quien lo detiene. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando y buscando y clamando, intercediendo, y de alguna manera junto al Espíritu Santo está deteniendo la manifestación del espíritu del mal. Y cada uno de nosotros, conforme al don, al ministerio que ha recibido, necesitamos ministrarlo en el poder del Espíritu. Orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, predicar en el Espíritu, venir a la reunión de oración en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nos ha dado Dios, y esto es parte de nuestro llamado como guerreros de Dios, como obreros que participan junto al Espíritu en el cumplimiento de la palabra del Señor. Al presente hay quien lo detiene, y allí estamos nosotros. Al presente hay quien lo detiene, y allí está la iglesia del Señor junto al Espíritu Santo. Allí está el Espíritu, la iglesia del Señor en el poder de Dios. Hermanos, necesitamos comprender este llamado, y no solamente comprenderlo, vivirlo para la gloria de Dios, porque la vida del Espíritu Santo es el don que Dios nos ha dado para caminar como iglesia conforme a su voluntad, conforme a ella agrada, para que a través del Espíritu y su iglesia la palabra de Dios se esté cumpliendo y esté testificando de lo que Dios está haciendo, del poder de la cruz de Cristo y de lo que Dios hará, y esté testificando su iglesia de que el Señor viene pronto. Amén. ¿Le parece si estamos de pie y oramos a nuestro Dios? Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús